Hola, buenas amigos. A todos nos habrá pasado en estos tiempos que a nuestros hijos les envían fichas que tienen que colorear o que tienen que rellenar, que están en formato imagen y no tenemos impresora para imprimirlas. Bueno, hoy os voy a enseñar cómo vamos a poder rellenar cualquier ficha que esté en formato de imagen, añadiendo texto, incluso coloreándola, siempre y cuando dispongamos de PC, gracias a una aplicación que se llama GIMP. Vamos a ver cómo podemos instalar la aplicación GIMP, que sirve para retocar imágenes. Es un programa de retoque fotográfico, pero que nos puede ayudar en muchas otras cosas. Lo primero que vamos a hacer es abrir un navegador y escribir en la barra de búsqueda de ese navegador la palabra GIMP. Una vez que le damos a buscar, vemos numerosas páginas en las que nos dice que podemos descargar. Sin embargo, yo aconsejo que os fijéis y busquéis esta página, que es la página oficial. La página oficial de GIMP, que está en inglés, pero no hay ningún problema porque es muy fácil de encontrar el GIMP. Si tratamos de buscar otras páginas, como por ejemplo esta, en la que se nos asegura que se va a descargar en español, todo lo que puede pasar es que nos descarguemos un virus. A mí me ha pasado, y no sé si será cuestión de esa página o que alguien malintencionado le ha introducido el virus. Pero el caso es que mi consejo es que la descarguéis desde la página que os acabo de decir. Mi consejo es que la descarguéis desde esta. Vamos a ir a ella y vamos a ver cómo podemos encontrarlo. Lo único que tenemos que buscar es la sección de Download, que está aquí. Hacer clic sobre ella y una vez que estemos aquí, solo tenemos que buscar la parte en la que nos dice que descarguemos GIMP directamente. Sería este enlace. Lo único que tenemos que hacer es darle a el enlace y entonces se nos abrirá la ventana para que nosotros elijamos dónde lo vamos a guardar. Como veis, yo ya lo tengo descargado, por lo que no voy a volver a descargarlo, además tarda un rato. Bien, una vez que lo hemos descargado, nos vamos a la carpeta en la que lo hemos descargado y lo que tenemos que hacer es doble clic sobre él y entonces se nos abrirán una ventana de instalación. En esta ventana que se nos abre tendremos que darle a ejecutar y ahora vemos que se nos da a elegir el idioma español para la instalación, por lo tanto no hay ningún problema, no lo estamos instalando en inglés, lo vamos a hacer en español y se nos verá en español. Le damos a aceptar y sin elegir nada, para no calentarnos mucho la cabeza, le damos directamente a el botón de instalar. Cuando hacemos eso, la ventana va a ir haciendo una serie de comprobaciones y luego va a estar un rato instalando el programa. Como podéis comprobar, yo el programa ya lo tenía instalado. No pasa nada si lo instalo encima porque se sobrescribe y puedo utilizarlo sin ningún problema. Por ejemplo, si vosotros vais a descargar una versión más nueva y ya tenéis instalada una antigua, pues sin ningún problema podéis darle a instalar porque se instala y se actualiza a la versión más moderna. Deciros también que este programa es software libre. Eso implica, entre otras muchas cosas, que es gratuito y que nos lo podemos descargar y distribuirlo sin ningún problema. De hecho, en los comentarios dejaré un enlace a la página de descarga de GIMP para que os sea más fácil encontrarla. Bien, como podéis comprobar, ya se ha descargado. Ahora le podemos dar al botón finalizar y ya tenemos nuestro GIMP preparado. Si vosotros no lo tenéis aquí, lo voy a quitar. Si vosotros no lo tenéis aquí, la forma más sencilla de ponerlo y de abrir el programa es darle a inicio y escribir GIMP. Nos aparecería aquí el icono. Fijaos que nos da las opciones de anclarlo a inicio o anclarlo a la barra de tareas, que es lo que yo voy a hacer para que me aparezca aquí abajo. Y una vez que lo tengo ahí, puedo darle a ejecutar. Y una vez que se nos abre, nos aparece una pantalla tal que esta. Esta es la pantalla principal de GIMP en la que nosotros tendremos que trabajar. Como veis, esta pantalla tiene distintas secciones. Tiene esta sección en la que nosotros vamos a ver con qué herramientas podemos trabajar. Tenemos otra sección que sería la sección central en la que se nos va a ver el dibujo con el que estamos trabajando. Y luego tenemos otra sección aquí a la derecha en la que vemos por un lado las capas, que luego veremos lo que son, y por otro lado diversas opciones de pintura.
por decirlo de alguna forma, como pinceles, patrones, tipos de letras, etc. Antes de continuar, a mí personalmente este tema no me gusta mucho, lo veo muy oscuro, me gusta algo más claro, algo más típico de lo que vemos en Windows. Entonces voy a enseñaros cómo se cambia por si os interesa cambiarlo. Hay que darle a editar, preferencias, y dentro de estas preferencias irnos a la sección de temas. Veis que tenemos diversos temas aquí, ¿vale? Van del más oscuro hasta el más claro. A mí personalmente el que más me gusta es el del sistema. Dependiendo de vuestro sistema operativo se opera de una forma u otra. Bueno, le damos a aceptar y ya tenemos aquí nuestro GIMP. Bien, vamos a hacer algo básico. Imaginemos que tenemos que ayudar a nuestro hijo a hacer una ficha para el colegio y no tenemos impresora. Podemos hacerla desde el GIMP. Vamos a ver que es muy sencillo. Vamos a irnos aquí y vamos a buscar una ficha cualquiera. Ahora nos vamos a imágenes. Tened en cuenta que este programa maneja imágenes, entonces tenemos que buscar imágenes. Y vamos a buscar pues cualquiera que se vea bien. Por ejemplo, esta me parece muy bien. Le vamos a dar a abrir imagen en una nueva pestaña. Es importante que se nos vea la imagen solo. Entonces, repito, una vez que hemos visto la imagen, le vamos a dar a botón derecho, abrir imagen en una nueva pestaña para que se nos abra sola. Y una vez que la tenemos aquí, vamos a darle a botón derecho y copiar imagen. Repito, botón derecho y copiar imagen. Tiene que ser encima de la imagen, no puedo hacerlo aquí. Tengo que hacerlo encima de la imagen. Botón derecho, copiar imagen. Una vez que hemos hecho eso, nos venimos aquí y le damos a la opción de menú archivo. Y dentro de la opción de menú archivo le tengo que dar a la opción de menú crear, ¿vale? Entonces le damos a archivo crear y ahora vamos a darle a desde el portapapeles. Es lo mismo que si hiciéramos la combinación de teclas mayúscula control V, pero bueno, no hace falta aprendérsela. Nosotros sabemos que nos venimos a archivo, le damos a crear y le damos a desde el portapapeles y automáticamente vemos que la imagen nos aparece aquí. Generalmente el tamaño de la imagen es suficiente para que nosotros trabajemos. Si nos fijamos en la parte de aquí abajo, vemos que esa imagen está a un tamaño de un 66,7%. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la imagen realmente se ve un poco más grande, se ve justamente como la vemos aquí, que está a tamaño real. Pero en GIMP, como hay más espacio ocupado en la ventana, pues se nos ve un poco más pequeña. Nosotros podemos ponerla más grande de diversas formas. Una de ellas, la más sencilla, es utilizar esta herramienta que está específicamente pensada para ello. Veis que es como una lupa. Entonces, al pinchar sobre la lupa, a mí me dice si quiero ampliar o si quiero reducir. ¿Lo veis? Es muy sencillo. También podría hacerlo desde aquí, pinchando en los distintos valores. Podría darle tamaños más pequeños o tamaños más grandes. Si yo me encuentro un tamaño muy grande, navegar por la imagen es sencillo. Tengo que moverme con las barras de scroll, que son estas barras que tenemos aquí, ¿vale? Con las que puedo subir y bajar o ir a la derecha y a la izquierda. Vamos a darle a reducir, la ponemos a tamaño 100, veis que está a tamaño 100, ese sería el tamaño normal. Pero existe otra forma también más sencilla, si cabe, de hacerlo más grande, y es irnos con el ratón a la posición en la que quiero agrandar y pulsar la tecla control y la rueda del ratón. Repito, tecla control y rueda del ratón. Al hacer eso, se nos agranda justo donde tengamos el cursor o se nos hace pequeña partiendo con esa posición como base. Entonces de esta forma pues es un poco más sencillo. Una vez que decidimos con control y la rueda o como sea por dónde queremos empezar, para rellenar la ficha como si estuviéramos escribiendo encima de ella, tenemos que elegir la siguiente herramienta. Esta herramienta nos permite escribir encima de la imagen. Si le damos, vemos que se nos abren aquí una serie de opciones. En principio no lo vamos a tocar, a ver qué aparece. Para empezar a escribir solo tengo que hacer clic encima del sitio en el que quiero escribir. Y como comprobaréis, nos aparece una ventanita justo encima con las mismas opciones, o por lo menos unas pocas, de las que había allí. Entonces vamos a hacer la recta, vamos a mostrar que sabemos restar sin calculadora. Y 1. Como podéis comprobar, el texto que aparece es demasiado grande para nuestra ficha. Entonces,
Si queremos hacerlo más pequeño, lo que deberemos hacer es seleccionarlo entero. Fijaos que lo tengo seleccionado y ahora aquí bajarle el tamaño. ¿De acuerdo? Esa sería la forma más fácil. Una vez que he terminado de rellenar esa parte, lo mejor que puedo darle a la tecla escape para que afiance, por decirlo de alguna forma, esa escritura y la deje en su sitio. Comprobaremos que está bien si alrededor de lo que hemos escrito aparece un marco. ¿Veis? Es un marco que se ve como en línea discontinua con un cierto tono amarillo encima. Eso significaría que lo hemos hecho bien y que podríamos pasar a otra. Si os dais cuenta, al escribir aquí nos aparece el mismo tamaño de antes. Yo no quiero eso, voy a darle a la tecla escape y ahora para borrar esto simplemente tengo que darle a Control Z, que sería lo mismo que darle a editar, deshacer. Control Z lo que hace es ir deshaciendo las cosas que vamos a hacer. Para acordarme del tamaño voy a pinchar encima, veo que es 20 y ahora lo que hago es directamente en la barra de opciones de la herramienta de escritura poner 20. De esa forma, siempre que escriba a partir de ahora se me va a ver 20. Otra cosa que voy a hacer es decirle que se alinee a la derecha, para que cuando yo pinche justo debajo del 5, pues pueda escribir ahí y ahora con el cursor me muevo y escribo el otro resultado. Como veis se me ha quedado bastante descuadrado. Es fácil moverlo si nosotros elegimos esta herramienta, que es la herramienta de mover. Cuando yo pincho en ella me cambia el cursor, pero ahora mismo no podemos mover. Si yo tratara de mover encima, fijaos lo que pasaría. Estaría moviendo la ficha. Y eso no es lo que nosotros pretendemos. Yo lo que quiero es mover los números. Para asegurarnos de que estoy moviendo los números, lo que tengo que hacer es pasar por encima del número. Y ahora, ¿habéis visto que ha cambiado el cursor? Vuelvo a hacerlo. Fijaos, lo voy a hacer más grande para que se vea bien. Fijaos, ahora, cuando el cursor se pone así, es cuando puedo mover la ficha. Bien, pues cuando ya lo he hecho, podría seguir. Volvería a coger la herramienta de texto y veis que al darle ahora de nuevo ya me aparece el tamaño que he especificado aquí antes. Entonces siempre que queráis escribir siempre de una misma forma, los cambios deberíais hacerlo aquí, porque lo que yo cambie aquí va a ser solo para lo que estoy escribiendo ahora mismo. Y eso sería con respecto a fichas, por ejemplo, en las que solo tenemos que escribir. Vamos a ver otro tipo de fichas, como son aquellas en las que tenemos que dibujar. Vamos a buscar otra ficha, vamos a poner dibujo infantil y una vez que hemos puesto dibujo infantil le damos a imágenes y vamos a buscar uno que esté sin dibujar. Eso podemos hacerlo aquí si le damos a colorear. ¿Veis? Encontramos bastante. Vamos a coger, por ejemplo, a este búho. Recordad, botón derecho, abrir en una pestaña nueva. Nos vamos a esa pestaña y nos aparece el dibujo. Este parece un poco pequeño. Vamos a buscar algo que sea un poco más grande. Vamos a probar con este de Peppa. Bueno, de George. Pues vamos a darle a este. Vamos a darle a botón derecho, copiar imagen. Y aquí que hemos cerrado anteriormente la otra, le vamos a dar otra vez a archivo, crear desde portapapeles. Bien. Toda esta parte de la imagen de la derecha me sobra. Yo puedo eliminar fácilmente esa parte si elijo la herramienta de recorte, que es esta que hay aquí. Entonces hago clic en ella y solo tengo que seleccionar la parte de la imagen que a mí me interesa. Una vez que hago eso, le doy a doble clic y ya se me recorta la imagen. Elimino todo lo que me sobra. Voy a recortar un poquito por aquí, por este lado. Fijaos que puedo ajustarlo si me voy a los cuadraditos que hay arriba y abajo para dejarla pues a un tamaño que a mí me guste. Y una vez que la tengo aquí, pues ya puedo empezar a pensar en dibujar. Bien, para dibujar lo primero que tenemos que hacer es elegir un color. Los colores se eligen aquí. Aquí no quiere decir que cuando pinte algo de fondo se me va a pintar en blanco y que cuando pinte algo, eso sería para otro tipo de herramientas, pero para lo que nosotros vamos a utilizar nos sirve solo el color que tenemos encima, en este caso es el negro. Podemos intercambiarlo por si queremos ir guardando un color u otro. Voy a pintar por ejemplo con dos colores, rosa y azul, pues elijo por aquí el azul para George y elijo el rosa para la piel. Ya veis que se eligen de una forma muy sencilla. Repito lo que hay que hacer, lo único que hay que hacer es pinchar sobre el color y luego seleccionar el tono
Y una vez que has seleccionado el tono, seleccionas lo que se llama la saturación, es decir, si lo quieres más claro o más oscuro, o más vivo o más apagado, ¿vale? Entonces yo voy a seleccionar un poquito más claro la piel de George, así. No sé si es exactamente así, pero bueno, me da igual. Y una vez que los tengo los dos seleccionados, pues elijo con cuál voy a pintar, en este caso sería el azul, y selecciono la herramienta bote de pintura, o yo lo llamo así, se llama herramienta de relleno. Bueno, pues pincho en él y me aseguro, si lo dejo pulsado, que el relleno es relleno de cubeta. Esta herramienta lo que hace es dibujar sobre secciones que estén cerradas. ¿Qué quiere decir que estén cerradas? Pues secciones que tengan un mismo color. Si yo pincho sobre, por ejemplo, el cuerpo de George, vais a ver que me pinta todo el blanco que tenía George en ese cuerpo, pero que no se sale hacia afuera. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando el bote de pintura detecta un borde o un color que es distinto al que nosotros hemos pinchado, deja de pintar. Entonces lo que va a hacer va a ser pintar siempre sobre el mismo color sobre el que hemos hecho clic. De esa forma, si yo selecciono el rosa, puedo pintar muy fácilmente la cara de George, ¿vale? Voy a seleccionar ahora un rosa un poquito más pálido, que me parece que me he pasado con este. Vamos a ponerlo más pálido incluso. Ahí estaría bien. Y ahora vamos a elegir un tono un poquito más sonrojado para los coloretes. Bueno, tampoco tiene que quedar perfecto, ¿de acuerdo? Veis que es muy sencillo siempre y cuando yo haga clic encima de la parte que quiero colorear y esa parte esté cerrada. Vamos a colorear la oreja y pretendo colorearla del mismo color de la cara, pero si os fijáis ya he perdido ese color. No os preocupéis, es muy fácil, porque si yo selecciono esta herramienta que hay aquí, que se llama recoger color, es un cuentagotas, pero bueno, y pincho sobre un color, veis que automáticamente me selecciona ese color. Pues puedo volver a seleccionar mi bote de pintura y pintar las orejas como las había pintado. Bien, vamos a pintar el dinosaurio. Para ello vamos a seleccionar un color verde. Ese color verde va a ser este, por ejemplo. Entonces, veis que aquí no hay ningún problema. Puedo ir pintando las púas de las escamas. ¿Veis? No ha habido ningún problema. Pero vamos a deshacer todo y vamos a ver qué pasaría si en una parte del dibujo nos encontráramos que el dibujo no está bien cerrado. En esta parte yo creía que aquí me iba a fallar porque está como abierto, pero como está muy cerca no ha detectado el error. Entonces voy a simular yo como que hay un error en el dibujo, de forma que veáis lo que pasa cuando el dibujo no está cerrado. Para ello voy a seleccionar la herramienta pincel. Con la herramienta pincel yo puedo dibujar con mi ratón, normalmente con el color que yo tenga seleccionado. En este caso pues sería negro, por ejemplo, ¿vale? Voy a hacerlo con blanco. Blanco porque es como si en realidad estuviera borrando. Entonces fijaos que voy a pintar de blanco esta parte. La he abierto. Si yo ahora le diera al bote de pintura, pasaría esto. Va a pasar siempre que la parte sobre la que yo quiero dibujar no esté cerrada. Cuando me refiero a cerrada es que esté encuadrada perfectamente en otro color. Entonces, la solución es por lo mismo que he hecho para ponerla mal, pero al revés. Elijo el color negro, elijo el pincel y ahora, truco, me acerco mucho para no equivocarme y si veo que el pincel es de un tamaño muy grande, pues aquí lo hago de un tamaño más pequeño que yo vea que se corresponde al tamaño que teníamos antes. Y una vez que lo he hecho, puedo volver hacia atrás, darle al color que yo quería, que si os vais fijando en esta sección va recordando los últimos colores que estamos utilizando, por lo tanto tampoco tenemos mucho problema. Le damos a aceptar, volvemos a elegir el cubo de pintura y como veis ya no hay ningún problema a la hora de seleccionar y rellenar del color que nosotros deseemos esas partes que antes estaban abiertas. Ya habéis visto cómo colorear de una forma muy sencilla. Bien, os voy a enseñar algo que nos puede pasar alguna vez en una ficha si nosotros nunca hemos visto que GIMP funciona así.
Imaginaos que yo también en la ficha tengo que escribir, ¿vale? Elijo un color negro y le doy a escribir. Aquí, y voy a ponerle un título. George y dinosaurio. ¿Vale? Vamos a decirle que esté centrado. Y ya estaría. Y ahora imaginaos que quiero retocar un poco, por ejemplo, los dientes del dinosaurio, que yo me he fijado que en Pepa siempre están un poco marronillos. Vamos a poner, por ejemplo, así un poco oscurete. Ahora elijo el bote de pintura, me vengo aquí y no pinta, pero es que es más. Si os fijáis, el cursor aparece con una señal de prohibido, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es muy sencillo. GIMP funciona con un sistema de capas. ¿Qué es un sistema de capas? Pues fijaos en esta ventanita de aquí a la derecha, que veis que mantiene lo que se llama una capa por cada sección que yo voy creando nueva. Ahora mismo estaría en la capa del texto. Eso significaría que yo solo podría escribir en esa capa. Entonces, si yo quiero escribir en la capa del dibujo, tendría que seleccionarla, y una vez que la he seleccionado, pues ya sí podría, con cuidado, voy a hacerlo grande para no equivocarme, ¿veis? Con cuidado, dibujar la parte que yo estaba esperando dibujar. Entonces tened cuidado siempre con las capas. Si veis que no funciona algo, revisad las capas. Esto os puede pasar también si, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño alarde. Vamos a coger el búho que antes no habíamos podido utilizar y vamos a abrirlo en una pestaña nueva y le damos a copiar. Al darle a copiar, yo aquí en editar puedo pegarlo, ¿veis? Y me aparece el búho. Pero veis que aparece aquí en una situación en la que está tapando lo de abajo. Este es el concepto de capa. Imaginaos que tenéis una pila de papeles ahí desordenados y que los de abajo, ¿qué les pasa? Que no se ven. Los únicos que se ven son los de arriba. Si yo pasara un rotulador por la pila, se iría dibujando de arriba hacia abajo. Es decir, los que están arriba serían dibujados y los que están tapados no se podría dibujar sobre ellos. Pues es lo mismo que nos ocurre aquí con el concepto de capa. Es decir, una capa seleccionada es sobre la que se va a poder dibujar, y además la capa que esté por arriba va a ser la que se va a ver. Si os fijáis, el búho está por debajo del texto, por lo tanto se ve ahí, y el búho está por encima del dibujo, por lo tanto se ve encima del dibujo. Bien, para solucionar esto es muy sencillo. Tengo que venir aquí y darle a este botón crear una nueva capa. Cuando ya tengo la capa creada, que la tengo aquí, la puedo mover y ponerla donde quiera, y puedo, por ejemplo, poner el texto debajo, ¿veis? Ya se vería debajo. O puedo moverlo y ponerlo arriba, o puedo, que es lo que yo quiero hacer, quitarle el fondo y que solo se vea el búho. Eso se puede hacer de una forma muy sencilla, dándole a la herramienta de selección, que es esta que yo he señalado. Me va a permitir algo parecido al cubo de pintura. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar la capa del búho. Para centrarnos, vamos a ponerle el nombre. Y así no nos liamos. Ahora, esta herramienta ¿qué me permite? Me permite seleccionar zonas de color similar. Por ejemplo, estoy en el dibujo de George. Eso significaría que puedo seleccionar las partes que son de un color similar y que están cercanas. ¿Veis? Eso me ayuda bastante, pues por ejemplo, si quiero cambiar ese color. Ahora yo podría arrastrar directamente un color y me va a sobreescribir el color que antes había. Bien, pero lo que nosotros estamos buscando es otra cosa. Nosotros estamos buscando eliminar ese fondo blanco, ¿vale? La forma más sencilla es pinchar sobre el fondo blanco y ahora irnos a editar y decir limpiar. También serviría darle al botón suprimir. Como veis, al limpiar, fijaos lo que ha pasado. ¿Veis? Ya ha perdido la parte de blanco que tenía detrás y ahora sí se me permite ver el fondo. Vale, aquí se nos queda esto seleccionado. Eso no es difícil quitarlo. Simplemente elijo la herramienta esta del cuadradito y pincho en cualquier sitio. Y ahora, otra vez con la herramienta de mover, muevo el búho a donde yo quiera. Fijaos que aparece aquí una firma. Esa firma la podemos borrar si queremos con la herramienta borrador.
Esta herramienta funciona como un pincel, pero al revés. En vez de pintar, lo que hace es borrar, si os fijáis. Entonces borro completamente todo eso y le doy otra vez a la herramienta de mover y ya no tengo firma. Bien, pues ahora vamos a poner, por ejemplo, al búho. ¿Dónde lo ponemos? Que no quede muy feo. Mirad, quiero ponerlo en el otro lado. Podemos hacer otra cosa. Podemos darle a capa y en capa buscar transformar. Y en transformar voltear horizontalmente. ¿Qué ha hecho eso? Pues le ha dado la vuelta. De forma que lo que antes estaba a la izquierda está a la derecha y al revés. De esa forma ahora me aparece el arbolito aquí y lo puedo pegar aquí como si estuviera ahí. Y ahora ya puedo colorear. Bien, vamos a coger un color marroncillo para el tronco. Un poquito más marrón, ahí, perfecto. Y voy a colorear. Voy a colorear el búho. Voy a poner el tronco marrón. Esto que me ha pasado es bien estupendo porque os vuelvo a repetir que donde yo tenga seleccionada la capa, ahí va a ser donde voy a dibujar. Entonces, si lo que yo quiero es dibujar sobre el búho, tengo que seleccionar la capa del búho. Le doy a Control Z y selecciono el búho. Después de seleccionar el búho, ¿veis? Voy a darle un poquito, voy a acercarme para que se vea bien y ya podría dibujar ese búho perfectamente. Ahora vamos a elegir otro color para el plumaje. Vale, tampoco tengo yo muy claro cómo es un búho, si es una lechuza o qué es, pero lo vamos a dejar así. Y ahora la parte de arriba, como es fantasía, no nos importa. La vamos a dibujar así, más o menos. Vamos a pintarle las patas de un color así anaranjado. ¿Veis qué sencillo es? Solo tengo que ir seleccionando colores y listo. Y le vamos a pintar el iris de un color verde. Vale. Y con eso, pues ya tendría dibujada esa capa. Y así de sencillo es dibujar y escribir sobre una imagen que cojamos de internet, que podría ser perfectamente una ficha. No tenemos impresora, no podemos imprimir, pero tenemos un ordenador y podemos disponer del GIMP, pues es muy sencillo hacer los trabajos sin necesidad de tener que imprimirla. Bien, una vez que hemos terminado, ¿qué podemos hacer? Yo os recomiendo que guardéis el archivo. Guardar el archivo tiene también su historia, porque nosotros podemos guardarlo de dos formas. Una, con archivo guardar, se me abre esta ventana y fijaos que aquí me aparece lo que se llama la extensión del archivo, que es lo que hay a partir del punto, y pone XCF. Eso lo único que indica es el tipo de imagen que vamos a guardar y con qué programa se puede abrir. Por lo tanto, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Este formato XCF solo sirve para GIMP. Solo lo puede abrir el GIMP. Entonces, si se lo pretendemos enviar a un profesor, no lo va a poder abrir a no ser que sepa manejar el GIMP y lo tenga instalado. Entonces, yo os recomiendo que primero lo guardéis en este formato, porque así no vais a perder las capas. Y si queréis cambiar el dibujo, podréis cambiarlo tal y como está ahora. ¿Vale? Entonces le doy a guardar con el nombre que elija y ya lo tendría guardado. Y si ahora quiero enviárselo al profesor, le daría a exportar como. Al darle a exportar como, automáticamente veis que nos cambia la extensión y le pone PNG, que es un tipo de extensión estándar que se usa en internet. Por lo tanto, no habría ningún problema. Le doy a exportar y con ese tipo de formato siempre se podría leer en cualquier ordenador prácticamente. Aquí, si no queremos que nos ocupe mucho la imagen, podemos elegir un 8 o un 7, que es lo normal para que tampoco pierda mucho. Si veis que os ocupa mucho, pues le bajáis más para que se pueda enviar. Si veis que no, pues con un 8 da buena calidad. Le damos y ya se ha guardado. Y en ese momento, pues yo tendría aquí, por un lado, la imagen que veis que se ve, ¿no? Y que yo puedo abrirla y se ve. ¿Veis? Y por otro lado tengo la imagen en GIMP, que es la que yo podría modificar. Esta se la podría enviar al profesor y esta me serviría a mí para hacer cambios. Y bueno, eso es todo. Con eso yo creo que podemos hacer bastantes fichas sin necesidad de tener que imprimirlas. Pero eso sí, más que hacerlas, lo suyo sería que enseñáramos a nuestros hijos a que las hicieran, que os digo que les va a gustar y que les va a encantar hacerlo así porque es súper divertido.
Y una vez que ellos saben hacerlo, es que lo hacen solos y no tenemos que estar encima de ellos. Entonces, os recomiendo que les ayudéis a que aprendan, y una vez que aprenden, ya son prácticamente autónomos. Pues eso es todo. Hasta el próximo vídeo.